Salón de allá atrás. Y nosotros como adultos vamos al libro de Jonás. Jonás, capítulo 1, por favor. ¿Están contentos, hermanos? ¿Comieron rico? Algunos dicen barriga llena, corazón contento. Pero yo digo que barriga llena, ojos cerrados. Porque cuando empieza uno a sentarse y acaba de comer, como que los ojos cuesta trabajo abrirlos, ¿no? Entonces, espero que no sea algo que nos distraiga ahorita en esta tarde. Y vamos a terminar el capítulo 1. Hemos estado estudiando el libro de Jonás por unas cuantas veces. Hoy es el 8º mensaje sobre la vida de Jonás y el libro de Jonás. Y vamos a prepararnos, hermanos, para el mensaje ahorita de la palabra de Dios. Entonces, vayan preparándose, alistando su mente, su Biblia y su corazón. Ese versículo que aprendimos hoy de memoria habla de la actitud que podemos tener ante una predicación. Y cuando estudiaba ese versículo, me acordé de alguien que una vez escuché que cuando escuchaba a cierto predicador decía: no, es nada más da gansito con coca. Y yo me di cuenta que no es que el hermano diera gansito con coca, era la actitud del corazón, que a veces está cerrado y no permite que Dios hable el corazón. Entonces hay que tener cuidado, hermano. No importa quién enseñe, siempre podemos aprender algo, ¿sí o no? Ayer hermano Marco enseñó en ganar almas, y a mí me fue de bendición lo que compartió de Mateo 5, y se me hizo muy, muy lindo, y me recordó que Dios quiere que seamos reflejo del Señor Jesucristo, de su luz. Entonces, sí, nunca menosprecie la sabiduría y la enseñanza, nunca la menosprecie. Al contrario, dígale: Señor, me cae gordo el pastor Samuel, pero aún así dame algo a través de la predicación, o yo que sea, en el caso, o Señor, no conozco a tal predicador, pero dame algo para mi corazón. Y la verdad, hermanos, es que usted y yo no tenemos tanta retención en nuestro corazón. Más bien, yo creo que usted le debe de pedir 1 o 2 cosas que se queden en su corazón. No va a poder recordar los 30 minutos de la predicación, pero sí va a poder recordar 1 o 2 cositas que Dios le habló a su corazón directamente. Así que vamos a Jonás, capítulo 1. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? ¿Sí? Eso, muy bien. Vamos a leer el versículo 17, hermanos. Y luego vamos a rogarle que Dios bendiga este tiempo, ¿les parece? Jonás 1:17. Dice la palabra de Dios todos juntos: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Señor, bendícenos en este día, como decía el canto, día en día necesitamos tu palabra. Y ¿cuántas veces todos los que están aquí han escuchado tu palabra? Decenas, algunos centenas, algunos hemos escuchado millares tal vez de mensajes. Pero Padre, no importa el pasado, importa que ahorita, hoy día necesitamos tu palabra una vez más. Te ruego que tú bendigas este mensaje, que tu Espíritu Santo llene al predicador y a nuestros oídos y a nuestro corazón, para que podamos, Señor, realmente retener tu palabra. Te ruego que podamos hacer justicia a este versículo que ha sido atacado por muchas personas a través de las generaciones. Bendice y háblanos al corazón, porque nuestra mente necesita entender tu palabra, pero también nuestro corazón necesita cachar algo para nuestra propia vida. Bendice este tiempo juntos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como cristianos bautistas, creemos que la palabra de Dios es verdad. ¿No es así?
La Biblia dice, Jesucristo, nuestro Salvador, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la Biblia es verdad. A veces nos cuesta trabajo entenderla o creerla, pero es verdad. Ahora, hermanos, como creyentes bautistas fundamentales, tenemos como distintivo bautista que la palabra de Dios, la que tenemos en nuestras manos, es nuestra regla de nuestra fe, de nuestras doctrinas, de nuestras prácticas. De manera, hermanos, que el cristiano bautista fundamental debe tener de una manera muy especial en su corazón la palabra de Dios. Quizás usted no sepa por qué nos llamamos bautistas fundamentales independientes. ¿Qué diferencia hay con alguien que no es bautista fundamental independiente? Bueno, precisamente que un cristiano bíblico bautista fundamental independiente cree que la palabra de Dios es la autoridad suprema de nuestra fe, de nuestras doctrinas, de lo que defendemos, de lo que contendemos ardientemente, como dice Judas, y también de nuestra práctica. Buscamos no solamente entender lo que dice la Biblia, sino luchamos por ponerlo en práctica. ¿Sí ven? Ahora, hermano, eso es lo más importante de un bautista. Mucha gente me ha preguntado, ¿pero por qué se llaman bautistas? Yo siempre les digo eso. La palabra de Dios es nuestra autoridad suprema, ¿sí? Porque viene directamente de Dios, es inspirada por Dios. Entonces, hermanos, nuestra Biblia es la doctrina más importante que tenemos. En el colegio bíblico me enseñaban que la doctrina de la Biblia es la más importante de todas. Porque si te tiran la Biblia, te tiran todas las demás doctrinas. ¿En qué se basa la doctrina de la salvación? En lo que dice la Biblia. ¿En qué se basa la doctrina de la iglesia? En lo que dice la Biblia. ¿En qué se basa la doctrina del hombre? En lo que dice la Biblia. ¿En qué se basa la doctrina de los últimos tiempos? En lo que dice la Biblia. ¿En qué se basa la doctrina del pecado? En lo que dice la Biblia. Todas las doctrinas descansan sobre la doctrina de la Biblia. Por eso si una persona no cree en la Biblia, es muy difícil que sea salva. Es muy difícil que crea correctamente. Y hermanos, nuestra salvación se garantiza por la palabra de Dios. El instructivo de nuestra vida debe de ser la palabra de Dios. Y debe de ser nuestra guía. Debe de ser como la lámpara, ¿no es así? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hermanos, debe de ser también la consolación del cristiano. Cuando usted se sienta triste y nadie le puede entender, ni su propio esposo o su propia esposa, si nadie le puede entender, agarre ese libro de los salmos y deje que el Señor le sobe su corazón con esos salmos preciosos y divinos. Entonces la palabra de Dios es nuestra herramienta, es nuestra arma, es nuestra espada, como leíamos y aprendíamos en la mañana, pero también, hermanos, es la suprema autoridad del bautista fundamental independiente. ¿Okay? Un día que se ponga a estudiar la palabra fundamental, vas a ver que mucha gente de Alemania y de Europa vino con sus doctorados diciendo que lo que decía la Biblia era cuestionable, que era contradictorio, que no era verdad, y los fundamentales se levantaron y dijeron: felicidades por tu doctorado, pero estás mal, porque la Biblia de Dios debe de ser creída, respetada y aceptada por la fe. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, por nosotros es apreciada y es amada la palabra de Dios, pero por otros es atacada, es tergiversada y es también pisoteada. Y a pesar de eso, hermanos, usted y yo debemos seguir creyendo en la palabra de Dios, amándola, atesorándola, y en la mañana leyéndola, o en la noche usted meditándola, y yéndose a dormir con la palabra de Dios, o en el camión, o ahí en casa cuando se van los niños a la escuela. Usted debe de guardar su corazón con la verdad. Por eso el versículo que aprendíamos: compra la verdad y no la vendas, no te deshagas de ella, no la cambies. Sigue la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y hermanos, 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y hermanos, lo que nos está diciendo es que usted no solamente debe de creerla, debe de conocerla, debe de defenderla y debe de argumentar a su favor. Eso se le llama apologética, hermanos. La palabra apologética es la defensa de la fe.
¿Y cómo defendemos la fe? Con la Biblia. ¿Y cómo defendemos la palabra de Dios? Estudiándola. Yo tengo en mi casa un libro que se llama Las 101 contradicciones de la Biblia. Y eso asume que tiene contradicciones. Así me decía mi maestra de la universidad que tenía doctorado. Y yo me puse a estudiar. Y realmente la Biblia se complementa, no se contradice entre ellas. Y las supuestas contradicciones, yo las llamo así cuando yo hablo y tengo la oportunidad de enseñar en un colegio bíblico, yo digo que son las aparentes contradicciones, porque al principio pareciera ser que es una contradicción. ¿Qué le falta? Estudiar y orar y buscar la respuesta en la Biblia y conocer cómo la Biblia no se complementa. Es como si alguno de ustedes dijera, no, es que el pastor vino con camisa blanca, y algunos dijeran, no, vino con saco azul. Eso no es una contradicción, es una complementación. Eso pasa con los 4 evangelios. Eso pasa con toda la Biblia, entre los escritos de Crónicas y de Reyes. Y hay muchos ejemplos, hermanos. Pero usted debe entender que los fundamentales seguimos el corazón de defender, de creer y de sostener la fe. ¿Sí está conmigo? A mí me da gusto que gente nos ha mandado gente de otras denominaciones y han dicho así, otras denominaciones. Es que el pastor recomendó que buscáramos una iglesia bautista porque son los más acercados a la Biblia. Qué bonito que alguien reconozca que no es bautista y reconoce eso de nosotros. Porque los cristianos bautistas, fundamentales, independientes, creemos en la palabra de Dios, defendemos la palabra de Dios, contendemos por la palabra de Dios y de verdad anhelamos que se nos deje en paz la palabra de Dios. No te quedes con dudas, hermano, no te quedes con miedo, no te quedes callado cuando atacan tu fe y tu Biblia. Aprende, defiéndela, hazlo inteligentemente y con un corazón fervoroso pero respetuoso hacia los demás y con denuedo, hermano. Y si alguien dice que tiene contradicciones, dile, a ver, tengo mi Biblia, muéstrame. No se preocupe, ella aparentemente hay 101, que es el libro que tengo. Yo nada más de leer, la verdad no tuve tiempo para acabar todo el libro, pero al verlo dije, no, esta no es una contradicción. Este hombre no estudió suficientemente la Biblia y nada más quiere atacar la Biblia. ¿Sí? Entonces yo encontré eso y usted también lo puede encontrar. Muchas veces me han preguntado muchas cosas acerca de aparentes contradicciones. ¿Por qué en un texto de la Biblia dice que Dios se arrepiente, como en Génesis 6:6, y en otro dice que Dios no se arrepiente, como en Números 23:19, me parece? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces no te quedes con las dudas, no te quedes con miedos, no te quedes en silencio. Tú tienes que aprender, tú tienes que defender la palabra de Dios. Y hermanos, sin lugar a dudas, uno de los libros que tiene mayor cuestionamiento, mayor ataque, mayor tela de duda y mayor escarnio es el libro de Jonás, por la narración de Jonás y del pez. Dicen que un pez no pudo haberse tragado a Jonás. Dicen que Jonás no pudo haber sobrevivido dentro de un pez por 3 días. Dicen que decían que Nínive no había existido, aunque las ruinas arqueológicas recientes le cerraron la boca a los incrédulos, ateos y naturalistas. Entonces, sería que usted debe quedarse con esas dudas y con esas opiniones y ataques sobre la Biblia o sobre el libro de Jonás. No. Hay que contender ardientemente por la fe. Y hay que estudiar y quemarse las pestañas y orar y encontrar respuesta y defender la Biblia cuando alguien te pregunte. No lo ataques. No le digas, pero también tú eres un hereje y mira lo que dice la Iglesia Católica y mira estos sacramentos que no son bíblicos o mira la doctrina de los testigos de Jehová que no es bíblica. No te pongas a atacarlos. Sabemos que hay cosas no bíblicas en esos cultos y en esas iglesias, pero no es para que los ataques, sino más bien para que tú conozcas la verdad, y la verdad procede de la palabra de Dios. Pero aún así deberíamos aprender a dar defensa y respuesta ante los ataques a la Biblia, y es lo que vamos a hacer en esta tarde, hermanos. Vamos a hacer una defensa de la narración de Jonás y el gran pez. Yo le titulé a esta enseñanza, no me gusta tener títulos largos, pero ahí le va mi título, ¿ok? Una defensa
de la veracidad de la narración de Jonás y el gran pez. No me gustan títulos largos, pero necesitaba un título largo para que sepan todo de qué estoy hablando. Es una defensa de la veracidad de la narración de Jonás y el gran pez. No es de todo el libro de Jonás, es solamente una defensa de la veracidad de la narración de Jonás y el gran pez. Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora quiero decirles algo, hermanos. La narración del libro de Jonás, de esta narración, es racional y es posible que haya sucedido. Déjame decirle algo respecto a la narración. Este libro, hermanos, algunos lo atacan diciendo que es una alegoría, que es un mito, que es una leyenda, que es una narración inventada o exagerada. Pero hay varios datos que validan este libro de que es una narración verídica e histórica. Yo ya le decía que la ciudad de Nínive, muchos dudaban que existió, pero hermanos, de verdad le cerraron la boca a esos atacantes. Porque el día de hoy hay hasta vestigios de la biblioteca más antigua del planeta. La biblioteca más antigua del planeta está en Nínive precisamente. No hay libros, porque no existían libros. Habían tabletas como de barro escritas en idioma cuneiforme. Pero no es algo inventado. Nínive existió y hay ruinas. Entonces, por mucha gente como no sabía de Nínive, mire, a Dios no le interesa que la arqueología del hombre esté un poquito atrasada. A Dios no le importa eso. La verdad es la verdad y la Biblia es verdad. Entonces la ciudad de Nínive se encuentra ahí en los territorios de Irak. Y usted puede ver, yo vi un video acerca de la biblioteca más antigua del mundo que se encontraba en Nínive, antes de la biblioteca de Pérgamo y de la biblioteca de Alejandría, que son muy antiguos. Entonces, sí existió Nínive. Ahora otra cosa, las personas también dudan de que existió Jonás. Miren, Jonás no es como Pepito, el de los cuentos. Te voy a contar un chiste de Pepito, pero Pepito nunca existió. Pepito o Cantinflas, el de la caricatura, ¿verdad? No, hay un actor, pero Cantinflas no existió como tal, es un personaje nada más. Pero hermanos, algunos dudan de Jonás, de que él fue una persona real. Pero Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Hasta se dice de dónde proviene, quién fue su papá. Y también en otros textos, como el Segundo de Reyes, se habla de Jonás como una persona histórica. No es como una alegoría o una parábola. Porque en las parábolas que Cristo usó, nunca se usan nombres propios. Se usa un padre de familia. Tenía 2 hijos, ¿se acuerdan? O un hombre organizó un banquete, pero nunca hay identificación de nombres propios. Usted no es una persona, usted tiene un nombre, ¿sí o no? No me llamo Samuel, soy una persona, pero no se dice hubo una persona, no, se llama Samuel. Entonces, en el caso de Jonás, en el libro de Reyes, Segundo de Reyes, es un libro histórico, no es un libro de fantasía. Se habla de Jonás, el profeta de Israel, hijo de Amitai, que procedía de la ciudad de Gad-Hefer. Entonces, de hecho, es posible que algunos arqueólogos dicen que en la ciudad de Nínive es posible que se encuentre el lugar de sepultura de Jonás por algunas inscripciones. Alguien dijo, también es interesante saber que donde la ciudad antigua y perdida de Nínive fue redescubierta, hay una sepultura. Estos lugares locales se conocen bajo el nombre de Kuyunkik y Nabi Yunus, cuya palabra árabe significa el profeta Jonás. Entonces no es una historieta, no es una parábola, no es una historia inventada. Entonces el libro de Jonás es algo que debemos respetar y entender que es algo verídico y real. Ahora, respecto al gran pez, hay muchos ataques. Muchos han usado estos argumentos racionales, naturalistas, para decir que la escena de Jonás y el pez fue imposible y hasta se ríen de esto. Hermanos, la palabra pez en nuestra Biblia
habla de un pez en general, no necesariamente una ballena. En inglés dice whale, que es ballena, pero en el griego y en el hebreo, ambos idiomas hablan de un monstruo marino que no es especificado, ¿ok? No habla específicamente de una ballena. Ahora este texto dice que estuvo en el estómago, en el vientre del pez, no en la boca, no en la garganta, no en el esófago, sino en el estómago. Y eso complica lo que se describe, pero es verdad. Uno dice que es imposible que Jonás fuera tragado por una ballena, porque las ballenas, decían algunos, tienen la boca grande, pero tienen el esófago tan chiquito como de unos 25 centímetros. Esto es como una regla de niños, ¿no? De 30 centímetros. 25 centímetros. El esófago de muchas ballenas es tan pequeño que no podría entrar yo, no podría entrar una persona. Y ese es el ataque que hacen los naturalistas o la gente que no cree milagros, simplemente atacan la Biblia por lo que conocen acerca de las ballenas. Entonces, hay muchos ataques, hermanos. Otro dice, no, es que Jonás hubiera, si lo hubiera tragado una ballena, los ácidos del estómago lo pudieron haber matado. Y además, en el estómago no hay oxígeno y debió haber muerto. No es posible que Jonás quedara vivo 3 días y 3 noches. Y hermanos, hay maneras en que este asunto se puede explicar. Ahora, en primera instancia, hay 3 maneras en que se puede explicar esto del gran pez. La primera es una ballena especial o un monstruo marino especial. La Biblia dice, fíjese el versículo 17, dice, Jehová tenía preparado un gran pez. Entonces, algunos creen que Dios preparó un gran pez muy especial, con dimensiones especiales, y de hecho, algunos rabinos antiguos sugieren que este gran pez fue creado desde la creación del mundo, para esta tarea de tragar a Jonás. Es lo que creen algunos rabinos. Entonces, esa es una posibilidad. ¿A poco Dios no puede crear un animal especial con dimensiones especiales como para tragar a Jonás? ¿Cuántos animales no creo yo? Ya Dios, ¿no? ¿A poco no puede crear uno más? ¿A poco no pudo crear uno especial para que este pez se llama automóvil personal Uber de Jonás? No sé. A lo mejor pudo haberlo hecho Dios, sí pudo. Entonces sí se pudo. ¿Okay? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que pudo haber sido una ballena extinta, un animal extinto del cual ya no conocemos. Los científicos han llamado a algunos animales extintos con dimensiones grandes y saben que hay animales que ya no existen hoy, pero que existieron en ese momento. Por ejemplo, déjenme darle uno. Los científicos le han llamado Perucetus colossus, que traducido es ballena colosal peruana. Y esto sale en una revista científica llamada Nature. Los huesos descubiertos fueron, hace 10 años, fueron descubiertos una ballena muy especial, muy grande, hace una década, por Mario Urbina, en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos. Esto es en Lima, Perú. Se obtuvieron 13 vértebras, 4 costillas y huesos de cadera. Y esta es interesante porque se descubrió en un desierto, no en el mar. Una ballena en el desierto, con dimensiones increíbles, donde creen que pudo haber sido la ballena más pesada que existe del planeta, más que las ballenas azules. Entonces, el hecho de que no exista ahorita una ballena o un pez, gran pez, que pueda tragar según algunos, a un hombre, eso no significa que no lo existió y que no está extinto. ¿Sí ven conmigo? Entonces, de hecho, calculan que pudo haber pesado esta ballena encontrada en Perú de 85 toneladas a 430 toneladas. Las ballenas azules, que son los animales más grandes del planeta, pesan 180 toneladas. Imagínense un animal con 430 toneladas. O sea, es un monstruo. Y la ballena azul es la más grande del planeta, como animal. Imagínense. Entonces, el punto es que no podemos eliminar la historia de Jonás nada más porque no conocemos necesariamente el animal. Usted no sabe dónde vive ni cómo se llama, pero eso no significa que no pasó. ¿Sí? Una tercera opción es la ballena cachalote, se llama, o sperm whale. Esta ballena
especial, el cachalote le llaman. Este es un animal enorme. De hecho, hay una foto ahí de cómo es un cachalote. Un cachalote es una ballena que frecuenta el mar Mediterráneo, donde estuvo Jonás. Esa es una sperm whale, o es un cachalote le llaman, ¿ok? ¿Escuchas esto? Okay. Entonces, fíjense, ahí están las tablitas, ¿no? Un elefante es de ese tamaño, mide como 3 metros de largo. Un humanito está ahí, chiquito, y ahí está la ballena cachalote. Ese cachalote tiene la capacidad de tragar a un humano. Un macho puede crecer 20 metros de largo. Los cachalotes, a diferencia de las ballenas, tienen dientes, pero no mastican a sus presas cuando las ingieren, solo las succionan y las tragan. Y dentro de las presas de los cachalotes han encontrado en el estómago de los cachalotes muertos calamares gigantes de 250 kilos. ¿Cuánto pesa usted, hermano? Pues si pesa menos de 250 kilos, ¿cuánto pesas, Edgar? Que eres de los más grandes aquí. 106, ok, perdón por hablar de estas cosas, hermano. No te dé pena, hermano, estás alto. Pero, hermanos, Edgar está chiquito como para que entre en el cachalote, porque el cachalote se ha encontrado, o sea, no importa si usted lo cree o no, se han encontrado víctimas en el estómago de los cachalotes de 250 kilos. Tienes hasta 250 kilos, Edgar, para que puedas entrar en el cachalote, ¿sí? Y además es bien sabido que el estómago de las ballenas cachalote está compuesto de varias cámaras, 3 o 4 cámaras, donde la primera cámara es un saco dilatable que continúa después del esófago y no tiene glándulas digestivas ni ácido clorhídrico, como para matar a un hombre, ¿okay? Y los cachalotes en el primer estómago es tan grande que perfectamente cabe la persona y hasta con un poco de espacio para maniobrar. Entonces, ¿se pudo haber tragado una ballena o un gran pez a Jonás? Sí. A pesar de los ataques que la gente haga al libro de Jonás. Ahora hay algo más respecto a la condición de Jonás. Algunos se imaginan a Jonás y se imaginan a Jonás allá agachadito dentro del vientre del pez, de la ballena, y el pie así con su fogata, y está pasándose su pescado y todo. Eso significa que usted ha visto muchas películas de Disney, hermanos. ¿Okay? Usted cuando piense en Jonás, no piense en Pinocho. No piense que Pinocho entra y es tragado por la ballena. ¿Cómo se llamaba la ballena? Monstruo se llamaba la ballena. Y que se lo traga y dentro del vientre, dentro de la ballena está el barco de Gepetto y está Gepetto pescando y ya se encuentran a su papá y empiezan a hacer una fogata y a cocinar los peces. Como usted ve mucha televisión, deje de ver tantas pregonadas, no es como ocurrió, ¿ok? ¿Y cómo pudo Jonás? Fíjense, yo he escuchado este argumento. ¿Y cómo Jonás pudo sobrevivir 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez bajo el agua? ¿Cómo? Quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que Jonás estuvo vivo? ¿Dónde? La Biblia no dice que Jonás permaneció vivo los 3 días. En ninguna parte lo dice. Eso se lo imaginan los que estudian la Biblia. En ninguna parte. Ya leí Jonás, usted también, ya lo varias veces. 10, 20, ya lo tengo que leer. Ninguna parte de Jonás dice que Jonás se mantuvo vivo dentro del gran pez. Nunca dice eso. Entonces cuando alguien dice, no, pero a ver, explícame cómo se mantuvo vivo tanto tiempo, si dentro del estómago está privado de oxígeno y en unos minutos pudo haber muerto. A ver, ¿cómo sobrevivió? Y me preguntas, ¿quién te dijo que sobrevivió? ¿De dónde sacas esa idea? Eso no está en la Biblia. Esto en el cerebro de un teólogo, o en tu cerebro, porque viste Pinocho, o no sé dónde, pero no está en la Biblia eso. Pues no te tengo que explicar por qué Jonás estuvo vivo dentro del pez 3 días. No te lo tengo que explicar porque no lo dice la Biblia. ¿Okay? Al contrario, hermanos. Aunque algunos creen que Jonás pudo haber sobrevivido, pero es muy difícil creerlo, que haya pasado. Posiblemente Jonás murió a los minutos de haber sido tragado por el gran pez.
Yo creo que Jonás murió. ¿Cuánto se puede aguantar bajo del agua, hermanos? Privado de oxígeno. ¿Cuánto tiempo duras tú? 15 segundos, pastor. Algunos no aguantamos ni un minuto o un minuto. Pero hermanos, quiero que usted ponga atención a lo que dice Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 1. 2 veces en la oración de Jonás hay un dato que a mí me hace pensar que Jonás sí murió. ¿Okay? ¿Ya lo tienen? Jonás 2:1. Dice la Biblia: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Desde el seno del Seol. ¿Dónde queda eso? ¿Al norte de México? ¿En las playas de Cancún? ¿Alguno de ustedes quiere pasear de vacaciones e irse al seno del Seol? ¿Dónde es el Seol? La palabra Seol es hebreo y significa lugar de la sepultura, el lugar donde van los muertos. En algunas partes la palabra Seol se traduce como infierno, especialmente en la Biblia en inglés. Entonces, si Jonás está diciendo, escuchaste mi voz desde el seno del Seol, no le dijo, escuchaste mi voz desde el Pacífico o desde el Mediterráneo o desde el Mar Grande. Así se le llamaba al mar Mediterráneo en los tiempos bíblicos, el Mar Grande. Pero no, Jonás dice, escuchó mi voz Dios desde el seno del Seol. Ahora vea Jonás 2:6. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿De dónde la sacó Dios? De la sepultura. Entonces, varios teólogos, varios estudiosos, incluyéndome yo, creemos que Jonás murió porque él clamó desde el lugar de los muertos. Jonás estragado, quizás aguantó unos minutos, como usted y como yo. No creo que él tenía pulmones de buzo ni nada de eso. Lo traga el pez. Jonás sabe lo que está pasando y clama al Señor. Yo creo que después el Señor le vuelve a la vida. ¿Es posible? ¿Eso no lo ha visto usted en otros libros de la Biblia, cómo Dios vuelve a la vida a alguna persona? ¿Tampoco no lo hizo con Lázaro? ¿O con el hijo de la viuda de Naín? ¿O Eliseo y Elías también volvieron a la vida a ciertos individuos o no? Eso no es extraño para Dios hacerlo. Entonces es algo que está dentro de la Biblia y se puede. Y algunos creemos que Jonás falleció por su pecado. Y Dios lo castigó, Dios trató con él y luego, como vio que Jonás estaba arrepentido, lo volvió a la vida y le dio la oportunidad. Y ahora le regrésate a lo que te dije, ¿no? Entonces, ¿es posible lo que sucedió? Sí. ¿Es posible? ¿Es racional? Obviamente se necesita un poco de fe, porque la Biblia requiere fe para que tú puedas entenderla y creerla. Pero hermanos, para mí, la razón más importante por la que yo creo que todo esto de Jonás es verdad, es muy sencilla esta razón. Es porque el Señor Jesucristo establece que es verdad. Porque mi Señor diga que es verdad, yo lo creo, punto. Me acuerdo que un pastor que tiene 2 doctorados, ha venido a predicar a nuestra iglesia, Dr. Lee. Él una vez platicaba conmigo de que hay una teoría de que el libro de Deuteronomio, o más bien el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que el Pentateuco hay teorías de que lo escribieron unas 2 o 3 personas. Y hay las porciones elohimistas y las posiciones yahvedistas y bueno, no sé qué tanto rollo. Y él me explicó todo esto, de que hay teorías, de que hay multiplicidad de escritores en la ley, en los 5 libros.
Y después de que me explicó eso, él me dijo, pero yo creo que lo que dijo Jesús. Jesús dijo que era la ley de Moisés. Y me dio risa porque le hicieron estudiar muchos cursos, le hicieron estudiar y aprender y todo esto. Cosas que no son verdad, que desaprueban el comentario que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, hermanos, la razón más importante por la que un cristiano debe creer que la historia de Jonás es verdad es porque su Salvador valuó esta enseñanza o esta historia y la tomó como verdad. Vamos entonces al libro de Lucas y luego al libro de Mateo. Para mí la evidencia más importante de que Jonás fue un personaje histórico y que le pasó lo del vientre del pez es que Jesús lo declaró como verdad. Esa es para mí la razón que tiene más peso. Yo creo que para un cristiano es la razón con más peso, ¿no? Lo que dijo nuestro Salvador. Lucas 11:32. Jesucristo dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y hay aquí más que Jonás en este lugar. Entonces está probando a Jonás como un personaje, como un profeta que predicó a los ninivitas y que se arrepintieron. Entonces Jesús está diciendo que Jonás es un personaje histórico, que Nínive existió, que los ninivitas se arrepintieron y que Jonás predicó. ¿Sí ve? Entonces, la verdad no importa lo que digan allá afuera, por más doctorados que tengan. Jesucristo vale más, tiene autoridad máxima, más que cualquier doctorado o teólogo liberal. ¿Sí está conmigo? Entonces, la evidencia más importante de la persona de Jonás es que Jesucristo mismo lo evaluó y lo tomó por verdad. Cristo habló entonces de esta nación, de Nínive y de Jonás como algo verídico. Ahora vaya a Mateo 12:40, por favor. Mateo 12:40, lo van a ver también en la pantalla si alguno no lo tiene. Dice el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces el Señor Jesucristo valida la historia de Jonás como un evento que es realmente válido y también que apunta a la muerte de Cristo mismo. Entonces para el Señor, que es omnisciente, que Él todo lo sabe, Él sabe dónde estuvo Jonás, Él sabe lo que le pasó y que estuvo dentro de un monstruo marino. Ahora, hermanos, no solamente aquí hay algo lindo, no solamente aquí está diciendo que Jonás fue un personaje que sí es algo verdadero, sino también Cristo usó a Jonás y lo que le pasó como una señal de lo que le habría de pasar al Señor Jesucristo. Por eso vean lo que dice el versículo 40 otra vez. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, fíjense cómo Cristo usa a Jonás. El Señor Jesús dice que Cristo estaría en el corazón de la tierra. Esa es la palabra que usa en el griego. En el corazón de la tierra. Así como Jonás estuvo dentro del vientre del pez. Entonces, ni modo que Jesús diga que no fue verdad lo de Jonás, si Jesús está poniendo como ejemplo a Jonás, ¿verdad? Así como Jonás entra al vientre, así Jesús, y como eso es verdad, así Jesús entraría también al corazón de la tierra. Cristo estaría allí 3 días, así como Jonás estuvo literalmente 3 días. Ya les dije que no necesariamente estuvo vivo, al contrario, por lo que dice Jonás 2, pues, no dice me morí, pero muy posiblemente, por lo que dice, posiblemente clamar del Seol y clamar de la sepultura está hablando de que él murió, ¿no? Cristo moriría por castigo del pecado. En el caso de él, del castigo de nuestro pecado. En el castigo de Jonás fue castigo de su propio pecado. Cristo sería levantado con el poder de Dios, levantado de la muerte. Y así Jonás fue librado del gran pez. Y también Cristo
se levanta, resucita y predica a los apóstoles, así como también Jonás predicó a los ninivitas. Para mí es una bendición que Jonás haya sido privilegiado con ser tomado como un ejemplo para reflejar a Cristo. ¿Sigue conmigo? Ahora, hermanos, obviamente Jonás no se dio cuenta, simplemente sufrió. Es más, algunos dicen que pudo haber tenido deformaciones o consecuencias físicas al predicar, o sea, después de que lo vomitó el gran pez. Digo, todo eso suena lógico, pero nadie sabe. Lo que estoy diciendo es que es defendible, es real, es correcto, y hay muchas cosas que podemos pensar derivado de este capítulo. Ahora, hermanos, lo último que quiero decirle es que así como Jonás tuvo una vida real, batalló, fue castigado por su pecado, pero se le dio una segunda oportunidad, así Jonás reflejó a Cristo. Y eso mismo es lo que usted y yo deberíamos de hacer, hermanos. Tu vida y mi vida debería de reflejar a Cristo. La vida de todo cristiano simplemente es un reflejo de Cristo. Porque Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, algo quiere Cristo contigo, hermano. Ya no estoy hablando de Jonás, estoy hablando de ti. Así como Jonás fue un reflejo de Cristo, también Dios quiere que usted y yo seamos un reflejo de Cristo en nuestra manera de vivir. Así como Cristo fue santo, tú y yo debemos de buscar ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así como Cristo fue paciente con los pecadores, así Él quiere que tú seas paciente con los demás. Así como Cristo fue manso y humilde de corazón, así Él quiere que seamos nosotros mansos y humildes de corazón. Así como Cristo fue autocontrolado, no se dejó controlar por las emociones fuertes, así también nosotros debemos ser autocontrolados. Así como Cristo fue devoto a su comunión con Dios, y lo vemos que de muy mañana, aún siendo oscuro, salió a hablar en oración con el Padre, así usted y yo deberíamos también de reflejar a Cristo en nuestra vida devocional. Cuide y atesore su vida devocional. Y si usted ha perdido esto, entonces recupérelo. Así como Cristo fue conocedor profundo de las Escrituras y las decía de memoria, así usted y yo debemos manejar la palabra de Dios. Así como Cristo venció la tentación que le dio el diablo en Lucas 4, así usted y yo debemos de ser vencedores de la tentación. Así como Cristo fue compasivo de las almas perdidas, y de hecho dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De la misma manera usted y yo debemos de buscar y salvar lo que se ha perdido. Y usted y yo, por ser cristianos, necesitamos ser ganadores de almas, hermanos. Así como Cristo fue valiente y fue valiente al ir a la cruz por amor a nosotros, así usted y yo debemos ser valientes en nuestra vida, en lo que enfrentamos. Así como Cristo fue lleno de amor y de perdón ante los que lo hirieron. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo en la cruz? Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así un cristiano tiene que aprender a perdonar, así como Cristo perdonó, ¿sí? A lo mejor le cuesta trabajo perdonar, pero usted imita a Cristo y sea como Cristo. Así como Jonás reflejó a Cristo, ahora como cristianos debemos reflejar a Cristo. Hermanos, la narración de Jonás y el gran pez es verdad y es racionalmente posible, y fue una muestra del poder de Dios y del trato de Dios para con él. Y esta narración no debe de hacernos dudar de Dios, sino más bien de ver cómo sorprendernos de cómo Dios trata y cómo Dios es muy serio en lo que Él hace con los creyentes. Y también esta narración nos enseña cómo Cristo la tomó por verdad, y para mí eso es suficiente, hermanos. No tendríamos que leer ningún comentario, aunque leí como 3-4 comentarios, leí muchas cosas. Llevo varios meses, como 2 meses estudiando el libro de Jonás, y de esto de la ballena he estudiado mucho y he leído mucho, y usted lo puede hacer. Pero hermanos, no habría necesidad de estudiar todo esto si usted le creyera a Cristo, ¿sí? Cristo dijo que fue algo verdadero, ya con eso es suficiente. Pero también aprendemos que como Jonás fue un reflejo de Cristo, y Cristo lo usó como una señal, así usted y yo debemos de ser el reflejo de Cristo en nuestra vida, hermanos. A mí algo yo me acuerdo mucho, mi pastor varias veces cuando oraba por mí, orábamos él y yo juntos, varias veces él oraba, danos el corazón de Cristo.
Él oraba mucho así. El pastor oró, por un tiempo oraba así: danos el corazón de Cristo. Y hermano, ciertamente usted y yo necesitamos tener nuestro corazón como el de Cristo. Usted debe de ser un reflejo de Cristo. ¿O por qué nos llamamos cristianos? Si eso significa, ¿verdad? Cristo chiquito. Somos un reflejo de Cristo en nuestra vida. Así que, hermano, no vaya por allá dudando acerca de Jonás. No permita que las cosas que los atacantes de la Biblia le hagan dudar de en quién ha puesto usted su fe y de creer en la palabra de Dios, que toda es verdad. ¿Sí ve conmigo? Pero, hermano, ahora nos toca también nosotros reflejar a Cristo en nuestro carácter y en nuestra vida, nuestra forma de ser. Así que, hermanos, quería solamente decir esto para que usted pueda echarle cerebro y puede estudiar más, se puede meter más y descubrir cómo pues simplemente es algo posible, es algo real, es algo que sucedió y que podemos poner toda nuestra confianza en el libro de Jonás y en toda la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a terminar este mensaje. Tal vez algún área habrá que usted no está reflejando a Cristo ahorita en este momento. Pues pídale: Señor, ayúdame a reflejar a Cristo en toda mi manera de vivir. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar para terminar. Señor, gracias porque aún inteligentemente podemos analizar y estudiar y meditar sobre tu palabra. Y Señor, gracias porque tú nos diste un cerebro para usarlo y ser diestros al estudiar y investigar y escudriñar tus escrituras. Te ruego, Señor, que nos ayudes a seguir poniendo nuestra fe en tu palabra y no dudar ni en el libro de Jonás ni en tus santas escrituras, aunque otros ataquen diciendo que tiene contradicciones. Ayúdanos a estudiarlo y resolver esos casos difíciles y poder realmente dar solución, porque en una parte de tu palabra dice que tú te arrepientes, Señor, y porque en otra parte dice que no te arrepientes, y entender preciosas lecciones como las que me has enseñado a través de supuestas contradicciones a tu palabra. Ayúdanos a ser defensores de tu palabra. Y Padre, quizás habrá en el área práctica algo que tú le hayas hablado a mis hermanos, quizás haya algo en lo que no estamos comportándonos como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tomar por reto, así como Jonás reflejó a Cristo, que nosotros lo hagamos, reflejando el corazón, la compasión, la sabiduría, el amor, la comunión que tenía contigo, y que en cada faceta que nuestro Salvador nos mostró, así nosotros querramos ser más como Jesús. Y bendice esta invitación. Y así, con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero invitarle a tomar una de las características de nuestro Salvador, que las imite. ¿En qué área usted no está imitando al Señor Jesucristo como debería? Yo le quiero animar: imitemos a Cristo. Sigamos sus pisadas, mis hermanos. Y si hay alguien que dice: pastor, sí, yo quiero ser un reflejo de Cristo, ore por mí, pastor. ¿Puedo ver su mano si está tomando alguna decisión, hermano? Veo su mano, hermano. Veo su mano, hermano. ¿Por qué no ora un momento? Si quiere de rodillas ponerse a cuentas, si quiere de rodillas orar y decirle: Señor, quiero ser como tu Hijo Jesucristo. Te ruego que tú me ayudes en las áreas con las que batallo. Entonces tómese un minuto en oración y dígale: Señor, dame el corazón de Cristo. Quiero honrarte, quiero ser como Cristo, porque para eso me predestinaste. No nos predestinó para ir al cielo y al infierno. Eso creen los calvinistas. Él nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Nos predestinó para ser como Jesús. Para eso sí nos predestinó. Así que le animo a que usted se proponga ser como Jesús esta semana, hermano, con la ayuda del Señor. ¿Habría alguien que tiene dudas de la salvación y diga: pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo? Quiero decirle que Cristo puede ser su Salvador personal si le recibe. ¿Habría alguien que diga: pastor, yo no estoy segura, no estoy seguro, no sé si voy a ir al cielo, pero yo quiero confirmar mi fe en Él, yo quiero quitarme toda duda y resolver
estas dudas que tengo, yo quiero estar seguro de ir al cielo. ¿Habría alguien así en esta tarde? ¿Puede levantar su mano un momentito? Quiero orar por usted. ¿Habría alguien que dice, yo quiero que Cristo sea mi Salvador, pastor, tengo confusión, tengo dudas, yo no sé de esto, quiero estar seguro de ir al cielo? ¿Puedo ver su mano un momentito? ¿Alguien así? Okay. Señor, te queremos poner en las manos estas decisiones, pero también, Señor, esta predicación era para defender tu palabra, para poder tener confianza, no nada más una fe ciega, sino una fe inteligente en tu palabra. Ayúdanos a tener una fe fuerte, confiada y inteligente, y no necesariamente que seamos teólogos, pero sí que seamos gente de fe, porque sabemos lo que dice tu palabra y creemos que es verdad. Y ayúdanos a poder dar defensa ante todo aquel que demande de la razón de nuestra esperanza. Bendice, Señor, estas decisiones. Y gracias por permitirnos abrir tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.